Buenos días, mis estimados estudiantes del subproyecto de Estática Aplicada. Para hoy tenemos la resolución del ejercicio 1 de esta unidad, el cual se llama diagrama de caracterización de solicitación para las fuerzas axiales, las fuerzas cortantes y el momento flector. Ahora bien, tenemos en la diapositiva esta estructura planteada donde nos piden dibujar los diagramas de solicitación y calcular las ecuaciones de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector de la estructura que se muestra a continuación. Como primer paso, se define el sentido de recorrido de los miembros de la estructura y se calculan las reacciones externas determinando previamente la resultante de las fuerzas distribuidas y descomponiendo las fuerzas inclinadas, ¿ok? Debemos observar entonces esas reacciones externas que están en el punto A, donde tenemos un empotramiento fijo de tercera especie y vamos a tener una vertical en A, una horizontal en A y un momento en A. Y nuestra siguiente reacción externa es en el punto B, donde tenemos un patín simple. Vamos a tener una reacción vertical en E, ¿ok? Debemos buscar o calcular esas reacciones para poder avanzar. Bien, para el cálculo de los componentes de las fuerzas concentrada, inclinada en el miembro CD, con un ángulo de inclinación de esta fuerza que es de 1500, con un ángulo de inclinación 4,3, debemos conseguir por diversas formas trigonométricas esas componentes en el eje vertical y en el eje horizontal, ¿ok? Aquí le mostramos una, que es la siguiente. La tangente de ese ángulo del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es 3 entre 4, localizamos la hipotenusa de ese triángulo, sacando la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, eso nos da una hipotenusa de 5, coseno del alfa, cateto opuesto entre la hipotenusa, eso nos da 0,80, y con el seno, cateto opuesto entre la hipotenusa, eso nos da 0,60. La componente horizontal nos da entonces 1500 por 0,80, 1200, y la componente vertical 1500 por 0,60, 900 kilogramos. Ahora bien, para la resultante de la fuerza distribuida rectangular y punto de aplicación, tenemos que la resultante va a ser igual al área del diagrama de cargas, donde tenemos un rectángulo, esto sería igual a la altura por la base, y tenemos 1500 por 12, eso es igual a 18.000 kilogramos. Lo tomamos completo porque es un cuerpo. Para efectos del cálculo de reacciones, sí. Pero para cuando debamos calcular cada miembro estructural, sí debemos seccionar lo que actúa en cada barra. Ahora bien, el punto de aplicación de esa carga, su centro del diagrama de carga sería igual a 12 por un medio, eso viene siendo igual a 6. Para la resultante de la fuerza distribuida triangular y el punto de aplicación en el tramo de E, obtenemos nuestra resultante de la figura, que es un triángulo, ¿sí? Altura por base entre 2. 2400 por 4.5 entre 2, eso nos da 5400 kilos. Y su punto de aplicación, el centro de esa estructura o de esa carga, sería 4.5 por un tercio del ángulo de ese triángulo. Eso nos da 1.5. Bien, para el cálculo de reacciones externas, para equilibrar nuestra estructura, hacemos sumatoria de momento en C. Para el lado C de E, eso debe ser igual a 0. Tenemos la siguiente ecuación: menos 900 kilos por 0,75 metros, menos 1200 por 1 metro, menos 5400 kilos por 4.5 metros, y nuestra incógnita, que es la vertical en E, por 7.5 metros. Todo es igual a 0, despejamos a nuestra incógnita, que es B, y eso nos da 3490 positivo hacia arriba. Luego hacemos la sumatoria de las fuerzas
verticales. La ecuación sería menos 18.000 kilos menos 900 kilos menos 5.400 kilos más 3.490 más la vertical en A. Todo eso va a ser igual a 0. Despejamos la vertical en A y eso nos da 20.810. Hacia arriba positivo. Luego sacamos las fuerzas horizontales y obtenemos la ecuación menos 1.200 menos 6.500 más nuestro horizontal en ese punto, que es nuestra incógnita. Despejamos la horizontal, HA, y eso nos da 7.700 hacia la derecha positiva. Luego, para calcular nuestro punto final, que sería el momento en A, hacemos sumatoria de momento en el punto C, pero ahora hacia los tramos A, B, C, F. La ecuación siguiente es 18.000 por 6 metros menos 6.500 kilos por 14 metros más 7.700 kilos por 6 metros menos 8.000 del momento menos 20.810 por 12 metros más nuestra incógnita, que es el momento en A. Despejamos momento en A y nos da positivo 194.520. Ahora bien, obtenemos en esta diapositiva, observamos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Donde observamos cada fuerza externa o reacción externa encontrada y se indica también el sentido de recorrido de los miembros donde se omiten los vínculos ya que están presentes las reacciones. 7.700 en A hacia la derecha, 20.810 vertical hacia arriba y el momento 194.520 kilogramos metros. Y en la vinculación en E solamente la reacción vertical hacia arriba de 3.490. Se inicia entonces con el despiece por el miembro AB y se aplica a este elemento el principio de equilibrio. Si un cuerpo está en equilibrio, cualquier parte de él debe estarlo. Y entonces afirmamos que en el extremo B deben existir 3 fuerzas, reacciones internas que equilibren el cuerpo y se calcula el valor de las 3 reacciones. La horizontal de BA, la vertical de BA y el momento de BA. Es importante recordar que trabajamos con 2 convenios de signos diferentes. El primer convenio aplicado es el que utilizamos para el cálculo de las reacciones, en el cual se sume fuerzas horizontales a la derecha positivas, fuerzas verticales hacia arriba positivas y momentos antihorarios también positivos. En caso contrario, serán negativos. Observamos entonces en la gráfica, en la diapositiva, el miembro AB o la barra AB, ¿sí? Donde aquí descomponemos la carga rectangular, exactamente lo que le actúa a esa barra, ¿sí? Colocándole las fuerzas verticales, las reacciones verticales en el mismo sentido que conseguimos su carga distribuida y los momentos y las reacciones que vamos a encontrar en el punto B. Hacemos entonces sumatorias de las fuerzas horizontales, donde obtenemos la ecuación siguiente, que sería 7.700 más la horizontal en A. Eso va a ser igual a 0. Se despeja esa horizontal y conseguimos el resultado. Hacemos sumatorias de las fuerzas verticales. La siguiente ecuación quedaría 20.810 menos 6.000 más la vertical en el punto BA. Despejamos esa incógnita y nos da menos 14.810. Hacemos sumatoria de momento. Obtenemos la ecuación menos 20.810 por 4 más 6.000 por 2 más 194
1520 y nuestra incógnita, que es el momento BA. Sacamos ese momento, despejamos y obtenemos el valor que sería negativo, arrojándonos 123.280. ¿Ok? Recordemos que la sumatoria de momento la hicimos mirando desde el punto B, haciendo equilibrio desde el punto B. ¿Ok? Una vez que se han calculado las reacciones internas y se tiene el diagrama de cuerpo libre del miembro en equilibrio, se procede a dibujar los diagramas de características de solicitación. En este caso usamos el convenio de signo para determinar si las fuerzas axiales cortantes y el momento flector son positivas en los extremos del miembro estudiado, recordando lo visto en la teoría anteriormente. Se presenta entonces el esquema para estas características de solicitación. Debemos hacer coincidir los ejes SN con los ejes X y Y para efectos de escribir las ecuaciones. Pero quien desee formular las ecuaciones con el sistema de ejes SN, lo que debe hacer es un simple cambio de variable, eliminando la X y en su lugar sustituyendo por S. Ahora bien, para nuestro diagrama de fuerza axial se comprime el miembro en los dos extremos y en este caso es constante pero negativo. Obtenemos nuestra gráfica negativa. En este caso, aquí en la figura se observa la gráfica realizada del eje hacia arriba, pero no, la gráfica debe ir hacia abajo, en el eje horizontal 0 hacia abajo porque es negativa. Hay un error allí de gráfica que está en la guía, pero se los estoy indicando aquí, ¿ok? Bien. Luego obtenemos que la fuerza distribuida es uniformemente distribuida, constante y negativa porque va hacia abajo, el cual Q de X va a ser igual a menos 1500, por supuesto negativo. La fuerza cortante entonces es positiva en el extremo inicial y final. Se determina su expresión integrando la carga distribuida y conociendo el corte para X0, donde B es igual a X0 y B sub 0 va a ser igual a 20.810. Tenemos la ecuación B de X igual a B sub 0 más la integral de Q de X. Sacamos entonces la ecuación del corte, donde B sub 0 es 20.800 menos 1.500X. Esa sería nuestra ecuación de corte. Y nuestro diagrama nos quedaría positivo. Si observa, obtenemos la línea, el eje horizontal B0 y la gráfica debe ir por encima porque es positiva. Cuando practiquen, ustedes acomodan el diagrama de fuerza axial, que no va hacia arriba, sino va hacia abajo, debajo del eje 0. Bien, para el momento flector, tenemos que es negativo en el extremo inicial y final. Se determina su expresión integrando la fuerza cortante y conociendo el momento para X0, donde M va a ser igual a X0 y M sub 0 va a ser igual a menos 194.520 kilogramos metro. Tenemos la ecuación donde MX es igual a M sub 0 más la integral del corte y obtenemos MX, que va a ser igual a menos 194.520 más 20.810X menos 750 al cuadrado. Obtuvimos una ecuación de segundo grado, por ende nuestra gráfica nos tiene que dar esa curva, ¿sí?, de creciente, decreciente, positivo o negativo, según recordemos las fuerzas de nuestros cuadrantes y nuestras curvas en nuestro cuadrante decreciente, creciente, positivo, negativo. Bien, para el siguiente barra, que sería el miembro FB, se representa el diagrama del cuerpo FB
su recorrido de abajo hacia arriba y mediante las ecuaciones de equilibrio se calculan estas reacciones externas. Si equilibramos o hacemos el equilibrio de fuerza en la dirección del eje del miembro S, obtenemos nuestra primera ecuación, que sería la perpendicular del eje del miembro N. Si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje N es igual a 0, que en este caso serían las cortantes, 6.500 más la horizontal BF, eso nos da menos 6.500. Hacemos el equilibrio en ese del momento y nos da menos la ecuación menos 6.500 por 8 menos 8.000 más el momento que estamos ubicando, que sería en el punto MF, en el punto M, en el punto B, momento en B. Eso nos daría un momento positivo de 60.000 kilogramos metros. Ahí, en esa barra, tenemos un momento concentrado, por lo que hay un salto en el diagrama de momento y se calcula la reacción interna de momentos antes y después de ese corte que hay allí. El valor absoluto de la diferencia entre ambos momentos calculados debe ser igual al momento concentrado. Ahora bien, si hacemos sumatorias de momento del lado izquierdo, tendríamos menos 6.500 por 5 más el momento izquierdo que andamos buscando. El momento izquierdo nos da un valor de 32.500 positivo. Ahora buscamos el momento de la derecha. La ecuación sería la siguiente: menos 6.500 por 3 más 60.000 más el momento de la derecha que se anda buscando. Despejamos y ese momento nos da negativo de 40.500. Ahora bien, para nuestras gráficas de diagrama de solicitación, obtenemos la fuerza axial, que nos dice que es igual a 0. Obtenemos una fuerza distribuida Q de X igual a 0, una fuerza cortante que es positiva y constante, B sub 0, Bx igual a 6.500, y un momento flector, donde nos dice que al existir un salto en el diagrama de momento se escriben dos ecuaciones, una para el tramo debajo del momento concentrado M1 y otra para la parte que está arriba M2. Se determina su expresión integrando la fuerza cortante y conociendo el momento para el extremo inicial del tramo en estudio, tomando como origen el extremo F, donde M1X va a ser igual a 6.500X, tomando como origen el punto de aplicación del momento concentrado, y el momento 2 quedaría 40.500 más 6.500X. Bien, se analiza la junta B, donde se plantea el equilibrio de la junta y se calculan las reacciones que se le van a transmitir al miembro BC. Observamos la figura, todos los valores que conseguimos en el punto A, en el punto B, y conseguimos los que están suscritos en color rojo, que son los que vamos a colocar en nuestra barra C. ¿Ok? Para analizar el miembro BC. Se presenta el diagrama de cuerpo libre de nuestro miembro BC y se calculan las reacciones internas en ese extremo. Sumatoria de fuerzas horizontales, tenemos que 1.200 más la horizontal BC, obtenemos el resultado, eso nos da menos 1.200. La sumatoria de las fuerzas verticales sería 14.810 menos 12.000 más la vertical BC. Despejamos y obtenemos
el resultado que sería menos 2810. Escribimos la ecuación de momento en C para verificar, ya que existe en este extremo un nodo, el cual no debe existir reacción de momento debido a que la articulación interna no impide la rotación relativa entre los elementos unidos por ella. Hacemos la sumatoria de momento en B, desde A hasta B, donde la ecuación siguiente sería menos 14.810 por 8, más 12.000 kilos por 4 metros, más 63.280 del momento, más 1.200 por 6 metros. Todo eso debe dar igual a 0. En el tramo siguiente, observamos que este miembro es inclinado y en este caso las fuerzas horizontales y verticales no representan la axial y la cortante. Por tal razón, estas fuerzas deben descomponerse en dirección paralela y perpendicular al eje del miembro y encontrar, por supuesto, la resultante en ambos extremos, en el extremo B y en el extremo C. La descomposición de las fuerzas horizontales y verticales se realizará con las expresiones deducidas para este tipo de miembro y recordando que debe respetarse el convenio de signo establecido para las fuerzas horizontales X y verticales Y en los extremos inicial y final del miembro. Como lo observamos en la diapositiva, en el extremo inicial B tenemos X 1200, Y 14.810. Nuestro ángulo de inclinación 3687 y calculamos con la fórmula representada en la diapositiva la axial y la cortante en ese punto. También recordemos que lo podemos hacer de forma trigonométrica, ¿ok? Por trigonometría, sacando el ángulo de cada inclinación y descomposición de cada fuerza, conseguimos también estos mismos valores. Nos deben dar igual si respetamos el sistema de convenio de signos. Ahora bien, para el extremo C, en X sería 1200 y en Y 2810. Nuestro ángulo de inclinación es el mismo, 3687, donde conseguimos nuestra axial, que sería menos 2.646, y nuestra cortante, que sería 15.228. En este caso, la fuerza uniformemente distribuida solicita al miembro tanto en dirección cortante como en dirección axial. Esta fuerza en miembros inclinados la transformaremos en fuerzas uniformemente distribuidas, pero en dirección del eje del miembro y perpendicular a él, de la siguiente manera. Como se muestra en la diapositiva, sí, debemos calcular en un primer paso, llamémoslo A, se calcula la resultante y se descompone en dirección paralela al eje del miembro y perpendicular a él. Conseguimos una fuerza distribuida donde la resultante sería 1500 por 8, eso nos da 12.000. Un ángulo de 90, donde le restamos el ángulo conseguido de 3687, donde eso nos da 5313. El coseno de este ángulo, 5313, eso nos da 0.6 y el seno nos da 0.80. Para la resultante axial, debemos hacer o multiplicar 12.000 por 0.60 para conseguir la componente vertical, 7.200, y para la del corte, bueno, esa sería la axial, y para la del corte sería 12.000 por 0.80, el cual nos da 9.600. B. Se asume que estas dos fuerzas son, a su vez, las resultantes de una fuerza uniformemente distribuida en dirección axial y transversal al eje del miembro. C.
como en este caso el diagrama es rectangular, resultantes de una fuerza uniformemente distribuida, el área de ese rectángulo es igual al valor de la resultante y se puede determinar por la siguiente fórmula. Observemos el área, que va a ser igual a la resultante, que va a ser igual a la base por la altura, igual a la longitud del miembro por Q de X. Ahora bien, la resultante axial es igual a la longitud del miembro por QX axial, donde QX axial va a ser igual entonces a la resultante axial entre la longitud y obtenemos 7200 entre 10, eso nos da 720. Sacamos la longitud inclinada. ¿Cómo la sacamos? Por teorema de Pitágoras, ¿ok? Ahora bien, el resultante del corte sería igual a la longitud del miembro por el Q del corte, donde Q de X del corte va a ser igual a la resultante del corte entre la longitud. Eso viene siendo igual a 9600 entre 10. Eso nos da un valor de menos 960 y es negativa hacia abajo. Se presenta entonces a continuación el diagrama de cuerpo libre, indicando todas las fuerzas calculadas anteriormente en dirección del eje del miembro y perpendicular a este, y posteriormente se escriben las ecuaciones de fuerza axial, cortante y momento flector. Observamos en nuestra gráfica, la axial va comprimiendo, va debajo de nuestro eje negativo hacia abajo, ¿sí? Una línea constante. Observamos la del corte, ¿sí? De 11.128 es positivo el diagrama, se hace por encima del eje 0 y es una línea. Aquí en la gráfica se observa como una curva, pero es una línea. Recordemos que en nuestra ecuación nos queda b de x 11.128 menos 960x, una ecuación lineal, es una línea, ¿ok? Ahí se ve como una curva en el corte, pero es una línea recta. Cuando lo practiquen en sus cuadernos, háganla como una línea recta. Para el momento, sí, obviamente es una curva porque la ecuación es una ecuación de segundo grado. Observemos cómo nos queda la ecuación. La ecuación nos queda menos 63.280 más 11.280x menos 480x cuadrado. Si integramos esa ecuación según nuestras fórmulas ya conocidas. Barra CD. Este miembro o esta barra también es inclinada, pero no existe fuerza distribuida, sino una puntual que afectará el diagrama de fuerza cortante y producirá un quiebre en el diagrama de momento. En este caso, como la fuerza puntual es perpendicular al eje del miembro, no afectará al diagrama de fuerza axial. Bien, se descomponen la fuerza inclinada para el cálculo de las reacciones internas y se aplican las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Que observamos aquí. Conseguimos las fuerzas horizontales en H, 1200 menos 1200, eso nos dan que las horizontales C son 0. En nuestras fuerzas verticales o sumatorias verticales tenemos 2810 menos 900 más la vertical de C. Obtenemos el resultado menos 1910. Y en cuanto a la sumatoria de momento, la ecuación nos quedaría de la siguiente forma: menos 2810 kilos por 3 más 900 por 2.25 metros más 1200 por 3 metros. Despejamos nuestro momento y eso nos da un momento positivo de 7.605 kilogramos metro. Se descomponen horizontales y verticales en axial y cortante. El ángulo θ se mide en sentido horario, por lo tanto es negativo. Y calculamos en el extremo inicial C y en el extremo final D con nuestras fórmulas de axial y corte, obteniendo nuestro ángulo.
obteniendo y definiendo quién es X y quién es Y, calculamos nuestra axial y nuestra cortante en cada punto, en cada extremo, inicial C y extremo final D. Ahora bien, la ecuación para la axial nos queda menos 1200 por 0.6 más 2810 por 0.80, obteniendo que el axial nos da un valor de 1528. En cuanto a la ecuación de corte, en nuestro extremo inicial C, obtenemos la siguiente, menos 1200 por 0.6 más 14.810 por 0.80, eso nos da un corte positivo de 2.646. En el extremo final, nuestra axial nos da 1.528 y nuestro corte nos da 1.146. Existe una carga concentrada en el tramo, por lo que hay un salto en el diagrama de fuerza cortante y se calcula la reacción interna de cortante antes y después de la carga puntual. El valor absoluto de la diferencia entre ambos valores del corte en ese punto debe ser igual a la carga aplicada. Si observamos en la diapositiva, ¿sí? En la parte superior derecha se dibujan los diagramas y se escriben las ecuaciones, considerando que X es igual a 1.5. Cambia la ecuación de fuerza cortante y la de momento flector, los cuales denotaremos en el subíndice siguiente para el tramo antes de la carga concentrada y con el subíndice 2 para el tramo posterior de la carga. Observamos allí cómo se calcula, lo mismo que hicimos en el tramo FB, se calculó los momentos internos para observar el punto de quiebre que hay en nuestra ecuación de corte y en nuestra ecuación de momento. Observamos en nuestra diapositiva inferior del lado izquierdo los diagramas de solicitación. Obtenemos un diagrama de fuerza axial positivo de 1528 constante y un corte positivo también, pero donde hay un sobresalto o un salto de 2646 a 1146 positivo. En el momento nos ocurre igual. Tenemos un salto, nuestra gráfica es positiva y hay un salto o un corte de 3307.5 a 7605. Tenemos las fuerzas axial, que es constante, positiva 1528, una fuerza cortante constante en los dos tramos, donde B1 es 2646 y B2 1646, y para el momento flector, el momento 1 2646X y M2 3307.5 más 1146X. Para la junta D, se plantea el equilibrio de la junta D y se calculan las reacciones que se le van a transmitir a este miembro de E en el extremo D. Ahora bien, para el miembro o la barra de E, se comprueba el cierre de la estructura. No se calculan reacciones internas, solo se transmiten las cargas que acabamos de conseguir en la junta D y se dibuja el diagrama de cuerpo libre de la barra. Todas las ecuaciones de equilibrio deben cumplirse. Las sumatorias en el eje X deben dar igual a 0, las sumatorias en el eje Y igual a 0 y las sumatorias de momento igual a 0. Observamos la fuerza axial donde nos dice que NX va a ser igual a 0. La carga distribuida es lineal y su ecuación Q de X es igual a menos 2400 más 533.33X. La fuerza cortante Bx es igual a 1910 menos 2400 X más 266.67X cuadrado. Una ecuación de segundo grado, o sea, ahí tenemos una parábola en nuestro corte. La fuerza cortante en el tramo cambia de positiva a negativa, es decir, hay un punto donde se hace 0. Y en ese punto hay un momento máximo. Lo que debemos hacer es igualar la ecuación del corte a 0
y vamos a obtener valores de X1 y X2. Por supuesto, la raíz de X1, si observamos, está fuera del rango de la longitud de nuestra barra. Nos da 8.11 y nuestra barra dice que es de 4.5. O sea que debemos tomar el valor de X2, que da 0.88. Ese valor sí entra en nuestro rango de longitud de nuestra barra. Calculamos el momento flector, donde introducimos ese valor de X2, 0.8, en la ecuación de momento, ¿sí? Donde esté X, colocamos su valor y esto nos va a dar el momento flector o el momento máximo en ese punto. Nos da 8.417.10. Si observamos aquí en la gráfica, por supuesto, ese momento máximo debe ser máximo de los momentos ya encontrados en nuestra gráfica, ¿sí? Eso es todo, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.